Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Nos estamos acercando ya irremediablemente al final de temporada. Entonces yo, con tu permiso, voy a jugar la carta populista para que la gente empiece a mencionarnos en redes sociales, en Twitter sobre todo. Sí, voy a jugarla. Que empiecen a mencionarnos en redes sociales. En Twitter yo soy @CurroFSibaja. Y yo soy @Ana Pérez Brián. Eso, y que nos digan, que nos escuchan, que quieren que sigamos la temporada que viene, que hay una renovación, Ana. Sí, es verdad, que nos renueven el contrato del podcast. Eso. No, bueno, está garantizado, pararemos, eso sí, probablemente pararemos en agosto, pero el otro día hacíamos mención también a eso, Curro, que sí. Llevamos ya 35 capítulos, creo que este es el 36, y bueno, pues que seguiremos todo lo que la gente nos siga, nos quedan muchas historias y bueno, desde aquí también a modo de balance dar las gracias porque yo creo que el podcast está siendo muy seguido y yo creo que gusta, ¿no? Que al final lo hacemos para eso. Pues sí, la verdad, y nosotros estamos disfrutándolo también un montón con la gente, así que igualmente yo animo a la gente a que nos mencione a nosotros y al periódico. Sí, efectivamente. Que sepan que nos escuchan. Que hagamos un poco de ruidito así para final de temporada. Eso, lo agradeceremos un montón. Para compensar ese favor que le estamos pidiendo a la audiencia, vamos con una historia más, que es una historia espectacular que yo no conocía. Es verdad, te la descubrí el otro día y digo, venga, vamos a hablar de esta historia. Pues mira, Curro, esta historia, de las que nos gustan así truculenta y de venganza y sangrienta, pues se enmarca precisamente en una época donde las autoridades y los castigos, pues las autoridades no se andaban con chiquitas, ¿no? Una de las que más éxito ha tenido en nuestro podcast ha sido la sangrienta venganza de Sancha de Lara. Absolutamente. Que tuvo lugar además unos años antes de la que vamos a hablar ahora. Y además esta historia en concreto, no solo por el carácter del castigo y por las circunstancias donde se desarrolló esa trifulca, sino también porque son los hijos de un personaje que le da nombre a uno de los barrios más populares de Málaga, a Carranque. Así que por eso hoy vamos a hablar de esa historia que implicó a los hijos de Carranque, de Jerónimo García Carranque, y que es una historia absolutamente poco conocida. De hecho, yo la encontré en los archivos de Narciso Díaz Escobar, así en mis horas muertas que me paso, digo, ostras, esto hay que contarlo. Y bueno, y hoy nos vamos a meter de lleno en esa sangrienta historia que seguro que nos va a encantar. Como estabas diciendo tú, Ana, ya hemos hablado de más historias de venganza, sobre todo de ajusticiamientos, ¿no? El de la historia de Sancha de Lara, del sobrino de Sancha de Lara. También hemos contado la historia de esa reyerta entre concejales que acabó con la vida de Miguel Sánchez Pastor. O sea, sí, efectivamente, el hijo del alcalde, a principios del siglo XX en Calle Larios, nada menos que en el Círculo Mercantil, que era un lugar... Sí, bueno, pues el epicentro de la vida, claro, el epicentro de la vida social, de tertulia, cultural y política. Y allí, bueno, pues se desencadenó una trifulca, una reyerta que efectivamente acabó con la vida de Miguel Sánchez Pastor, del hijo del que fuera alcalde de Málaga. Eso es, lo que quiero decir es que estamos contando muchas historias sangrientas o una historia de crímenes en Málaga que son igualmente interesantes, que a mí me parecen muy llamativas. Forman parte además de ese capítulo que se da en llamar Crónica Negra y bueno, y a mí me resultan interesantes primero las circunstancias en las que se produjeron y después también porque también te da la medida de cómo funcionaba la sociedad de aquella época, ¿no? Sobre todo de la que vamos a hablar hoy y de la de Sancha de Lara en concreto. Bueno, los castigos eran absolutamente impensables para hoy, ¿no? Ahí a la mínima, por ejemplo, al sobrino de Sancha de Lara por no levantarse al paso, lo podemos recordar todo y si no, nuestros oyentes pueden ir a uno de los primeros capítulos de este podcast. Es que hay que recordar que el sobrino de Sancha de Lara fue ajusticiado y ahorcado en la Plaza Mayor por no levantarse a la entrada de Pedro Lavarría, que era el regidor de la época, el alcaide, en un corral de comedia. Vamos a ver, ahí sí, había un trasfondo, había un trasfondo de un asunto de falda, porque parecía que la mujer del alcaide pretendía y le gustaba el sobrino de Sancha de Lara, pero bueno, ahí con chiquitas no se andaban las autoridades a la hora de aplicar bueno, iba a decir justicia, los castigos. Desde luego que sí. Lo que sí te voy a decir es eso, que si la semana pasada hablábamos también de la vida de los mártires malagueños y de cómo el nombre de la iglesia de los mártires se refiere a ello, hoy contamos que esa iglesia es el escenario de la historia
que se desarrolla con los hijos de Carranque. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurrió en esa iglesia? Vamos a empezar a meternos ya en materia. Pues mira, bueno, la historia la encontré porque además siempre me gusta hacer esas referencias por el mérito que ha tenido en este caso Narciso Díaz Escobar, el abogado, archivero, que además hablamos muchísimo de él aquí. Él recoge esa historia en sus crónicas malagueñas, le dedica unas cuantas páginas y efectivamente él es el primero en reconocer que es una historia que está muy poco documentada. Tiene lugar este episodio del que vamos a hablar sobre los hijos de Carranque en el año 1676, en concreto el 13 de febrero. Y bueno, por poner un poco en contexto, los hijos de Carranque, Carranque era un comerciante, un señor que vino de Toro, se llama Jerónimo García de Carranque, y las crónicas históricas efectivamente le dan como el originario del barrio popular que lleva su nombre, ¿no? De Carranque. Entonces, bueno, por meternos de lleno en la crónica de los hijos, en ese libro, en esos documentos de curiosidades malagueños de Narciso Díaz Escobar, hace referencia en concreto, Curro, a un sangriento drama en el cual habían intervenido personas de la nobleza malagueña. Dice, pero la casualidad nos ha hecho encontrar nuevos datos que esclarecen el hecho y publican nombres y detalles. Entonces, bueno, por entrar de lleno en aquel suceso, como decía, tuvo lugar el 13 de febrero de 1676 en Los Santos Mártires, como bien dice la parroquia, una de las 4 parroquias que fue fundada por los Reyes Católicos y que en este caso concreto estaba dedicada a San Ciriaco y Santa Paula. Bueno, entonces ese día, ese 13 de febrero, la Iglesia acogía un acto solemne con el Santísimo Sacramento de manifiesto expuesto al público y bueno, pues como podemos imaginar, pues con un gran número de la sociedad malagueña, de la nobleza, de los grandes hombres de la ciudad reunidos en aquella celebración, ¿no? De repente, sin saber muy bien cuál fue la espita que generó el enfrentamiento, pues se produjo un tumulto. Hay un par de teorías sobre lo que pudo desencadenar aquello. Por supuesto, la teoría de las faldas, que está en el 50% de las venganzas más truculentas, no solo en la historia de Málaga, sino en general en cualquier historia, o bien rencillas anteriores. El hecho es que, bueno, el alboroto se estaba celebrando el solemne acto, el alboroto paró en seco la música, pues sembró el pánico entre todos los que allí había y se produjo desorientación, ¿no? Como que está ocurriendo. Sí, desconocimiento de la gente de no saber qué estaba pasando ante totalmente, con dos bandos dentro además, de la iglesia. Claro, además con dos bandos desde el principio claramente diferenciados. Por una parte estaban los hijos de Carranque, que se llamaban Pedro y Sebastián Carranque, que eran, como te decía, eran miembros de una familia más antiguas de Toro, y por otra parte estaban otros 2 hermanos que se llamaban Luis y Francisco de Velázquez y Angulo, que eran miembros de una conocida familia malagueña. El hecho es que empiezan a darse con la silla, a darse porrazos, sacan las dagas, sacan las espadas e incluso el cura en un momento de pánico, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está ocurriendo en la iglesia? Se ponen al altar a pedir respeto con el Santo Sacramento para pedir respeto de que estaba ahí presente y enseguida pues le asestan incluso con una daga y le hacen una herida en una mano. Incluso alguien que no se sabe muy bien quién, saca una espada y le atraviesa el corazón de una puñalada a un señor que también era muy conocido, que se llama Don Luis Cristóbal de Alderete. O sea, que en ese tumulto dentro de la propia iglesia de los mártires tenemos al cura herido y tenemos también a un primer fallecido. A un primer fallecido y a los otros 4 protagonistas que rápidamente, además, como ocurría en aquella época, pues empezaron a montar grupos bastante numerosos porque de aquella gente que había en la iglesia, sobre todo de la nobleza, todo gente conocida entre ellos, pues rápidamente se cantaron o por un grupo o por otro. Claro, eso es con lo cual fue una riña, como se dice, tumultuaria. Eso es. Ajá. Eso es lo que hay que aclarar para entender que dentro de ese tumulto, como tú dices, que se formó, es interesante entender que había muchísima gente que se posicionó porque eran familias conocidas y que tú tenías básicamente que posicionarte. O los Carranque o los Velázquez. Te tenías que decantar por uno de ellos. Bueno, muchos de ellos intentaron huir, pero también en ese caos que se generó, pues se produjo una pequeña avalancha total que se produjo ahí un poco la tormenta perfecta para que se convirtiera en una riña, además de la que se habló durante años en la ciudad, pero que
de manera extraña, bueno, como ocurre también con muchas cosas de Málaga, sobre todo en los siglos más lejanos en el calendario, pues se tenían poquísimos datos. De hecho, los escasos que se conservan son estos que estoy diciendo de Díaz Escobar, ¿no? Exactamente. Antes de seguir la historia, porque ya tenemos ese tumulto en la Iglesia de los Mártires que ha dejado un fallecido, déjame contar o recomendar a la gente que visite la noticia en la versión web. Ya saben, bajando las notas del podcast encontrarán el enlace, porque hay un grabado al inicio de la noticia, un grabado de Málaga del siglo XVII, que es cuando se desarrolla este acontecimiento, que es precioso. Sí, sí, muy bonito y muy llamativo, y me ha gustado muchísimo. Y ese tipo de cosas, que a lo mejor es una pedrada que tengo yo, Ana, pero sí, a mí me encanta ver ese tipo de cosas. Pero no es ninguna pedrada. Es que además también en este grabado en concreto, que es un grabado anónimo de la ciudad, que vista desde el mar en el siglo XVII, también del archivo de Narciso Díaz Escobar, te da mucha idea de cómo estaba constituida la Málaga de la época, ¿no? O sea, una Málaga que estaba encerrada en su muralla y que, bueno, y que todo lo bueno y lo malo, que ocurría en la ciudad, pues se producía entre esas cuatro, se puede decir cuatro paredes o al otro lado de la muralla, ¿no? Y en ese momento, además, en ese espacio reducido. Se entiende muy bien en ese momento, quería decir, que la iglesia jugaba un papel fundamental, porque lo que se ve en los edificios más altos son iglesias reconocibles incluso a día de hoy. O sea, es un grabado muy llamativo que creo que merecía la pena. Ahora sí vamos a seguir con la historia, porque al día siguiente del fallecimiento y de todo esa revuelta que se formó dentro de la Iglesia de los Mártires, se produce el entierro del fallecido. Sí, efectivamente. Al día siguiente se entierra justo en la parroquia de los Santos Mártires, también por poner en contexto a ese enterramiento. Hemos contado en un par de ocasiones que anteriormente los enterramientos se hacían en la iglesia, o sea, todavía la ciudad no había crecido lo suficiente como para que los cementerios fueran al otro lado de los muros, también por una cuestión sanitaria. El hecho es que a esta primera víctima, la que fue traspasada por una espada en el corazón, le entierran en la iglesia de los Mártires e inmediatamente pues también empieza ese proceso paralelo de dirimir cuáles fueron las culpas y qué fue lo que realmente ocurrió en aquel episodio del 13 de febrero de 1676. Exactamente, porque con la historia, con lo que sabemos, ese fallecido no fue el único, ni mucho menos en esta historia, porque los hijos de Carranque fueron condenados por empezar o por participar de ese tumulto. Efectivamente, hay que tener en cuenta que hablábamos de los dos bandos. Estaban por un lado los hermanos Velázquez Angulo y los hijos de Carranque, que también eran hermanos. Ellos, los primeros, los Velázquez Angulo, logran huir. Se supo de su vida al cabo de los años, que ahora entraremos en el detalle, pero los hijos de Carranque efectivamente fueron apresados, fueron sometidos a un juicio, hoy se diría un juicio rápido, y fueron condenados a ser ahorcados y arrastrados. No solo los hijos de Carranque tuvieron castigo, sino también el propio padre fue condenado al destierro. Fue condenado a 6 años de destierro, y que además, según las crónicas, debía sufrir efectivamente a más de 5 leguas de Málaga. Llamativo. Y después al resto de los intervinientes, a los que se fueron colocando en un bando y en otro, pues con azotes y condenas también a galera y a presidio. O sea que un personaje tan histórico que dio nombre al final al barrio de Carranque... efectivamente al final tuvo que sufrir el exilio. Exactamente, sí, y vio cómo su hijo eran condenados de una forma... ahorcados y terrible. Arrastrados, y además con el epicentro también en un lugar que todos nuestros oyentes conocen, porque ya hemos hablado de él en varias ocasiones, que fue la cárcel de la Plaza de la Constitución. Eso es. Ya sabemos que fue de uno de los bandos, que fue el de los hijos de Carranque, y tú has comentado ya que los hermanos de Velázquez Angulo, Luis y Francisco, pudieron huir, o sea, pudieron escaparse de esa justicia que se le venía encima. Sí, ¿Qué pasó con ellos exactamente? Pues mira, tienen que pasar 6 años para saber un poco dónde se sitúan en el mapa. A los 6 años, Francisco, uno de ellos, fue entregado a las autoridades, fue apresado y entregado a las autoridades. Y su hermano Luis, que se había convertido en un hombre aún más influyente en la sociedad. De hecho, las crónicas recogen que en el año 1700, unos años después de aquella trifulca, ocupaba el cargo de regidor de la ciudad. El hecho es que su hermano Luis media para que haya clemencia con Francisco, al que lógicamente se le iban a aplicar la misma pena que a los hermanos Carranque. Ahí Luis interviene ante el poderoso e influyente malagueño don Antonio María Guerrero, que fue ascendiente de los condes de Buenavista. De nuevo, yo voy haciendo muchas paradas, pero es que me encanta, verdad. Yo siempre insisto, a lo mejor soy muy pesada, pero en esa historia circular,
Bueno, pues Antonio María Guerrero era ascendiente de los condes de Buenavista, cuya historia ya hemos tratado aquí también en un podcast. Por una cripta en la que se formaron los condes, que es espectacular. Y se una cripta espectacular que esperemos que se recupere pronto y que bueno, que es el mejor exponente del barroco tétrico de Europa, ¿no? De Europa, sí, sí. Entonces, bueno, media ante Antonio María Guerrero y aquel encuentro precisamente tiene lugar en la iglesia de la Victoria, donde los condes de Buenavista iban a construir su cripta. Aquella mediación no tiene efecto y el sumario contra Francisco continúa. Luis, sin embargo, sigue en libertad y como te decía, pues parece ser que protegido por esos cargos que había conseguido en la ciudad. Uh-huh. El hecho es que Francisco efectivamente no tiene clemencia, es encerrado en la Plaza de la Constitución y proyecta su fuga de prisión. Lo hace en 1685, metido en un cofre. Bueno, podemos imaginar cómo tuvo que proyectar aquella fuga, pero su huida acaba a pocos metros de allí. Es descubierto, pero tiene el tiempo justo de refugiarse precisamente en la iglesia de los Santos Mártires, donde unos años antes había sido ese episodio que lo mantenía a él privado de libertad. Claro, si es que la historia lo tiene todo. O sea, la historia, parece... Tú ten en cuenta que la Málaga de la época tenía 4 calles, la calle la calle de la cárcel, la de los mártires, la calle nueva, es decir, y ahí todo se resolvía en ese espacio. Francisco consigue llegar, como te decía, a la iglesia de los Santos Mártires y allí pide asilo religioso, que era una fórmula que era bastante común y bastante respetada en la época, que consistía en que si tú pedías asilo en una iglesia no te podían apresar por estar en suelo sagrado. El hecho es que las autoridades rodean la parroquia de los Santos Mártires y el asedio tiene lugar a lo largo de 3 meses, Curro. Sí, o sea, imagínate, claro. Francisco de Velázquez y Angulo pasa 3 meses dentro de la iglesia de los Mártires, el lugar donde empezó todo, igualmente, años después, y sin poder salir porque sabía que en el momento en el que pusiera un pie fuera iba a ser para que lo apresasen. De hecho, hizo una tentativa de salir rápidamente, pues los que estaban allí a la espera de que al final saliera desesperado, después de 3 meses de encierro, le dan un trabucazo, lo hieren en una pierna y apresado y conducido pues efectivamente a la Plaza de la Constitución, pero allí muere 4 días después de que se le pueda aplicar, claro, allí muere 4 días después de que se le pueda aplicar cualquier pena. Entonces ahí un poco se cierra ese círculo de la venganza de los hijos de Carranque. El cadáver en concreto de Francisco fue expuesto en la Puerta de los Santos Mártires. No se sabe muy bien, sí que se supone que fue enterrado allí, como el resto de los protagonistas de la historia, porque también la familia Carranque tiene una capilla dedicada a la familia en la iglesia de los Mártires, pero bueno, no se sabe si al final compartieron ese espacio para la vida eterna con los enemigos, que si compartieron los Velázquez y los Carranque espacios. Pero bueno, la verdad es que alguna historia, claro. Entretenidísima, bueno, de verdad, sí, porque en 9 años se pasa de ese tumulto a los 2 fallecidos que son los hijos de Carranque y el destierro de Carranque padre. Claro. Ahorcados y arrastrados, Curro, ¿no? No hay que olvidar los castigos de la época. También hablaremos en uno de los podcasts siguientes de cómo eran los castigos, ¿no? Porque, como decimos, la cárcel estaba en la Plaza de la Constitución, pero después también la horca estaba en Puerta del Mar, que era justo el límite con la muralla, ¿no? Y entonces, bueno, los castigos allí son absolutamente brutales. Ya daremos detalles para próximos podcasts, pero bueno, allí se cortaban las cabezas como quien corta, no sé, cualquier otra cosa, y además las cabezas eran expuestas a las entradas de la ciudad o en las plazas públicas de Málaga, bajo el regocijo de los ciudadanos, para que eso fuera utilizado como símbolo de escarmiento, ¿no? No, es espectacular, de verdad que la historia lo tiene todo, y ahora ya seguro que cuando la gente pase por Carranque o oiga hablar de Carranque ya va a tener... O por la iglesia de los Mártires, que ya empieza a tener mucha historia. Sí, ya entre la semana pasada... Y por la Plaza de la Constitución, por supuesto. Sí, desde luego que sí. Es que a mí esta historia me encantó. Lo hablamos la semana pasada de que podíamos hacerla y sí, podemos hacer un pequeño capitulito de Crónica Negra, y ahí, por supuesto, la presidencia se la lleva doña Sancha de Lara, pero también esta de los hijos de Carranque y la de los concejales del Círculo Mercantil tienen lugares privilegiados. Y más que iríamos contando porque hay muchas. También podríamos meter en esa Crónica Negra la historia de los iluminados de Tolox. También lo pensé. Sí. Estamos siempre haciendo muchas menciones por si alguien que nos está descubriendo
ahora, que sepa claro, que vaya hacia adelante y hacia atrás, Eso porque yo creo que también es bastante fácil el consumo de los podcasts. Es una herramienta bastante intuitiva y también tiene además muchos enlaces que llevan a esas historias que escribí en su día en el periódico, y también tiene fotos antiguas y... Bueno, es muy entretenido. Para los aficionados a la historia, la verdad es que pueden echar un buen ratillo. En las notas del podcast van a encontrar todos los capítulos de los que hemos ido hablando, tanto los Condes de Buenavista, todas esas otras historias son más truculentas y más sangrientas, pero bueno, ahí van a poder encontrarlo todo. Ana, yo creo que ya ha quedado la historia finalizada. Cerramos capítulo de Crónica Negra y la semana que viene haremos uno también de los que nos encantan. No de Crónica Negra, sino de nuestra Crónica Luminosa. Uno de los temas más escuchados. Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.